el capítulo 5 del Evangelio de Lucas y en los versículos del 17 en adelante, se nos narra una historia muy interesante. Tiene algunas lecciones muy buenas y alguna de ellas incluso impactante, desconcertante, como era a veces Jesús. Desconcertaba a la gente con sus actos, con sus palabras, porque ellos esperaban una cosa y él hacía otra o decía otra diferente. Comienza diciendo que aconteció que un día que él estaba enseñando, estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y Judea y de Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar. Es decir, el poder del Espíritu Santo estaba allí, claramente. Entonces, en esta situación, Jesús estaba en una casa, por el contexto, lo sabemos, estaba en una casa y en esa casa él estaba predicando. Y estaban allí, también sabemos, los escribas y los fariseos. Y había mucha más gente. Sucedió que unos hombres que traían una camilla, en una camilla traían a un hombre que estaba paralítico, procuraban entrar y ponerlo delante de él. Podemos imaginarnos a estos hombres que están intentando entrar para poner delante de Jesús a este paralítico, pero no hallando cómo hacerlo, y a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el techo, poniéndolo en medio delante de Jesús. La situación: viene un hombre muy necesitado, un hombre paralítico, y la gente que estaba expectante, seguramente en la casa y fuera de la casa, y no dejaban pasar al enfermo. Es triste. Qué mal te sientes cuando tienes que atender a un enfermo y los que están al lado no te dejan. Yo recuerdo que cuando mi hija pequeñita, la más pequeña, nació, mi esposa estaba ya con las contracciones y salimos corriendo de casa para el hospital y había una caravana muy grande de coches. Entonces yo saqué el pañuelo por la ventana, empecé a tocar el claxon y la gente de muy mala gana me dejaba pasar por el lado. Algunos se arrinconaban, pero mucha gente, uno de ellos llegó a decirme: a ver, ¿qué pasa contigo? Y dije yo, que tengo a mi mujer de parto, que está a punto de dar a luz y necesito pasar. Y él dijo, pues lo pensaras antes, cogieras un taxi no lo ibas a dejar pasar, como tampoco me estáis dejando pasar a mí. Es tremenda la situación. A veces la gente, qué poco comprensiva es. Y esto le pasaba a esta gente que estaba en la casa. Estaban oyendo a Jesús, me parece bien, pero si viene un enfermo, ábrele paso. Pero ni esto hacían. Y luego dice, al ver Jesús la fe de ellos, de los amigos, de los que traían la camilla, le dijo al hombre, hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas y los fariseos, aquellos que no dejaban pasar, comenzaron a cavilar diciendo, ¿y este? ¿Quién es este que hace estas blasfemias? ¿Quién puede perdonar los pecados si no solo Dios? Y Jesús, conociendo los pensamientos de ellos, les respondió, ¿qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil?
decir, tus pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, le dijo al paralítico, a ti te digo, levántate y vete a tu casa, toma tu lecho y vete a tu casa. Y al instante, levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en que estaba acostado, allá se fue a su casa, glorificando a Dios, dando gloria a Dios. Y todos estaban sobrecogidos con el asombro, porque conocían a aquel hombre, sabían que era un hombre que estaba paralítico ya hacía años. Quizá no fuera muy buena persona. Por eso Jesús le dijo, tus pecados te son perdonados. Pero aquí los hombres se llenaron de temor y decían, hoy hemos visto maravillas. ¡Qué impresionante! Es curioso. Y vamos a analizar un poquito la escena. Los amigos lo trajeron a Jesús. No importaba los obstáculos, no importaba nada, lo único importante para ellos es que su amigo se sanara. Y entonces hasta abrieron el techo, rompieron el techo. Me imagino que después dirían al dueño de la casa, perdona que te rompimos el techo, pero nosotros te lo vamos a arreglar. Supongo. Entonces, esta gente, estos amigos del paralítico, lo que hicieron fue traerlo y ponerlo a los pies de Jesús. Hay un contraste muy grande entre los amigos y los religiosos. Los que aman y los que solo son religiosos. A los amigos no les importaron los obstáculos. Había muchos estorbos que llenaban la casa. Los fariseos, que estaban sentados en primera fila, no se compadecían para nada del paralítico, ni siquiera hablaron de él. Dijeron, ¿cómo puedes perdonar pecados? Pero el hombre, ese no importa para nada. Para Jesús sí era importante. Para sus amigos sí era importante. Sus amigos se parecían a Jesús, no a los fariseos. Ellos estaban dispuestos a hacer cualquier sacrificio para beneficiar a su amigo. Eso es verdadero amor. No era un hombre perfecto. Probablemente tenía muchos pecados que fueron los que lo abocaron a la enfermedad. A veces una conciencia culpable puede enfermar y enferma e incluso puede matar a una persona. Y ese era el problema. Para él, el problema eran sus pecados que lo habían enfermado. Y Jesús, que lo entendió, lo sanó. Y yo me imagino que este hombre, cuando Jesús le dijo, tus pecados te son perdonados, ¡ah, qué alivio! Empezó a vivir. Pero Jesús esperaba darle algo más, porque Dios nunca se conforma con hacer una obra a medias. Y Jesús, cuando estuvo en la tierra, no dejó detrás de sí ningún enfermo. Todos aquellos que venían a él eran sanados, totalmente. Los fariseos dijeron, ¿pero cómo se atreve? ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? ¿Quién puede perdonar? Sí, porque la palabra perdón, a ellos no les era muy familiar. No solían perdonar. No sabían perdonar y no podían sanar. Solo juzgaban.
Ellos solo juzgaban. El juicio condena, pero el amor sana. Jesús dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, no vine a buscar justos, he venido a buscar pecadores para que se arrepientan. Jesús vino a hacer la mayor de las sanidades. Dios a nosotros no nos concedió el don de juzgar. En la tierra nueva, en el cielo, en el milenio, allí sí juzgaremos a los hombres y a los ángeles. Pero mientras estamos aquí, Dios no nos dio el don de juzgar, sino de sanar. Es más, Cristo dijo, no juzguéis para que no seáis juzgados. Perdonad y seréis perdonados, porque el que perdona sana, el que perdona sana de verdad. No somos jueces, somos enfermeros del gran médico. Somos aquellos que están con el enfermo, aquellos que lo animan, aquellos que lo llevan al gran médico, que es Cristo. Y esos eran los amigos del paralítico. Y esos somos nosotros cuando hacemos la obra de Dios. Dice Jesús en Lucas, sed misericordiosos. Mateo dice, sed perfectos. Y Lucas dice, sed misericordiosos como vuestro Padre. Entonces, misericordioso, ¿qué significa? Pues significa de buen corazón con el que no lo merece, con el miserable. Miserable y cordia, corazón. Ser de buen corazón con el que no lo merece. Y estos amigos, pues no lo sé, no sé cómo sería la vida de su amigo, pero ellos seguramente conocerían que ahí había problemas en su carácter, en sus decisiones, en su actuación. Y eso lo llevó a una conciencia culpable y lo llevó a la enfermedad. Los amigos lo llevaron ante el que lo podía sanar. Es un caso curioso. Porque yo nunca vi que Jesús dijera, más que en este caso, cuando a la gente le dice, tu fe te ha sanado, pero ahora no le dice, tu fe te ha sanado, le dice a los dice, viendo la fe de ellos, de los amigos, no del paralítico, viendo la fe de ellos. Es curioso, Jesús se fijó en la fe de ellos, de los intercesores. Viendo la fe de los intercesores, Jesús dijo, me llega con esto. Porque él podría decir, Señor, yo no soy digno, yo sé que no puedes curarme a mí, porque lo que yo hice no tiene perdón. Y sí lo tenía, porque Cristo vino a perdonar a los pecadores, a los muy pecadores, a los más pecadores, a todos. Jesús te quiere perdonar a ti, te quiere sanar a ti, hayas hecho lo que hayas hecho. Si mataste a alguien, si violaste a alguien, si hiciste cualquier disparate en tu vida, hay personas que han hecho mucho mal, pero Jesús es capaz no solo de perdonarte, sino de sanarte, de cambiar tu corazón, de transformarte y convertirte en una nueva persona, en una persona que en lugar del mal que hacía, va a hacer un bien maravilloso al mundo. Si te sana, no es para que sigas haciendo el mal que hacías. Cuando Él te sana, te restaura. Cristo sana de dentro para afuera, del corazón hasta el cuerpo. Te sana así. Oí en una ocasión a un pastor que contaba una historia que le sucedió a él. Él cuenta, yo estaba haciendo una campaña de conferencias y
me viene al camerino, cuando yo estaba a punto de salir para predicar, me viene una niñita. Me dice, pastor, quería pedirle un favor. Y dice, dime, hija. Dice, quiero que ore por mi padre. Y bueno, ahora estoy a punto de salir, tú dime cómo se llama tu padre y voy a orar por él luego. Y no, ore ahora. Pero hija, ¿por qué ahora? Dice, porque mi padre no va a la iglesia, no quiso ir nunca a la iglesia. Y hoy le pedí que por favor viniera a la conferencia. Y vino. Y está aquí. Y dijo, bueno, pues yo oraré por tu padre. Entonces, dice, no, ore ahora, por favor, pastor, porque yo quiero que mi padre se convierta. Bien, es bueno lo que tú me dices. Está bien que quieras que se convierta tu padre. Dice, no lo entiende. ¿Qué es lo que no entiendo? Dice, yo quiero que mi padre se salve. Está bien, es lógico. Dice, no lo entiende. Yo no quiero ir al cielo. Si mi padre no está allí. Cuenta que durante la conferencia, después de hacer la oración, el pastor hizo un llamamiento y en ese llamamiento empezó a salir gente que se quería entregar a Dios. Pero el pastor había visto a la niña al lado del papá y el papá estaba sentado. El pastor contó la historia de la oración, lo que le había dicho a la niña. Y unos minutos más tarde ve venir por el pasillo a ese padre con los ojos chorreando en lágrimas. Si nosotros queremos a alguien de verdad, llevémoslo a Jesús, porque Él es el que puede transformar la vida de las personas. Las personas muchas veces no van a buscarlo por iniciativa propia, pero si quieres que tu hijo, si quieres que tu esposo, tu esposa, tu hermano, tu amigo, al que aprecias grandemente, tu novio, tu novia, acepten a Jesús, que sean salvos, ponlos a los pies de Jesús, ora por ellos. ¿Por qué? Porque cuando oras por alguien, el Espíritu Santo empieza a trabajar en su corazón. Le estás dando permiso, lo estás empujando al corazón de esa persona para que trabaje de forma muy especial. Cuando haces la obra de intercesor, como hicieron los amigos del paralítico, como hizo esta niña, amando a las personas de verdad, buscando a Dios de todo corazón, entonces, cuando estás haciendo esta obra, ¿sabes con quién estás trabajando codo con codo? Con Jesús, porque Él hoy está intercediendo por nosotros en los cielos. Es decir, estás haciendo la misma obra que está haciendo Jesús, y llevar las personas a los pies de Jesús, las almas, que es un trabajo para la eternidad. Les estás regalando el don más precioso que pueda desear el hombre, y tú
recibes el gozo de estar intercediendo, de estar trabajando mano a mano con el Creador y Redentor del mundo. Y ahora te pregunto, ¿tienes a alguien que tiene problemas? ¿Tienes a alguien a quien quisieras salvar, a quien quisieras llevar a los pies de Jesús? La solución puede estar en tus manos, porque esa persona puede no querer saber nada de Dios. Puede incluso ser contrario a las cosas de Dios. Pero si tú empiezas a interceder de todo tu corazón por Él y no dejas de interceder por Él, Dios va a responder a tus oraciones. Algunos dicen, bueno, la decisión la tiene Él. Él tiene su decisión, pero yo tengo la decisión de interceder por Él, de que el Espíritu Santo lo mueva y lo vuelva a mover y lo sacuda hasta que poco a poco se vaya convirtiendo. A lo mejor, pues permite que se rompa una pierna, como le pasó a Manolo, aquel hombre que su madre había intercedido muchísimo por él, pero él había abandonado la fe, su Dios era el dinero, y cuando vino de vacaciones a España, se rompió una pierna, pero tuvo la desgracia de que en la fractura se produjo un trombo, y ese trombo fue a parar al pulmón, y en el pulmón causó daño. Entonces, cuando yo lo fui a ver a la UCI, y lo íbamos a ver todos los días un amigo y yo, solo hablaba en contra de Dios. ¿Por qué Dios permite? Si existe, ¿por qué permite que me pase a mí esto? Su madre, Aurelia, había estado orando siempre en la casa. Me contaban sus nietos que a veces movían una cortina y allí estaba la abuelita, Aurelia, una mujer pequeñita, delgadita, pero se escondía en cualquier sitio y estaba siempre pidiendo por su Manolo. Pero después del tiempo, Manolo vio que su madre murió y la madre murió sin ver convertido a Manolo. Pero un día, después de las visitas que le hacíamos, cada día veíamos que su espíritu iba cambiando, su corazón iba cambiando y cambiando y cambiando. Finalmente se entregó a Cristo. Las oraciones de intercesión nunca quedan sin responder, así que pon a tus amados en manos de Cristo, llévalos a sus pies por medio de la oración intercesora y Dios va a hacer el resto. Que Dios te bendiga.